Hola chicos, bienvenidos una vez más a las clases de anatomía macroscópica a cargo de la doctora Joyce Tolati de la Universidad de Oriente. El día de hoy vamos a hablar de la vejiga, de los vasos ilíacos y del plexo sacrococcigio. Vamos a iniciar hablando de la vejiga, conociendo que este es un reservorio en el cual la orina que llega desde los uréteres se acumula y permanece en ella en el intervalo en que estamos entre una micción y la otra. Con respecto a su situación, en general, la vejiga en el adulto, cuando está vacía, se encuentra totalmente retropúbica. Quiere decir que está en la cavidad pélvica, por detrás de la sínfisis pubiana, y que rebasa hacia arriba la excavación pélvica cuando está distendida, sobresaliendo hacia el abdomen cuando está llena. En el hombre se va a situar por encima del piso pélvico o diafragma pélvico y también de la próstata, por delante y por arriba del recto y de las vesículas seminales. En cambio, en las mujeres, entonces este se va a encontrar por encima del mismo piso pélvico y por delante de la vagina, viéndolo desde abajo, y a medida que va subiendo, también en relación con el útero. Con respecto a su forma, la capacidad y las dimensiones, entonces tenemos que la vejiga presenta en su forma y en sus dimensiones muchas variaciones que van a depender de la cantidad de orina que ésta contiene, del sexo y también de la edad, porque dependiendo de si es un niño o es un adulto o incluso un anciano, entonces esta va a tener ciertas modificaciones que la harán diferente una de otra. Cuando la vejiga está vacía, entonces es aplanada de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y va a apoyarse sobre la cara posterior de la sínfisis pubiana y sobre la parte anterior también del piso pélvico, amoldándose a la curvatura de este. Es cóncava hacia atrás y hacia arriba, y muy rara vez la vejiga es esferoidal. Cuando la vejiga entonces se llena, su pared posterior se levanta, sus bordes se van a ensanchar y van a formar o a tener una forma más ovoidea, cuyo extremo, que va a ser grueso, se dirige hacia atrás y hacia abajo. En cuanto a la capacidad que tiene la vejiga, nosotros hablamos de que es muy variable, pero si la evaluamos en un adulto promedio, entonces tenemos que su capacidad promedio o media sería de 150 a 300 cc sin que el paciente llegue a tener el reflejo de micción. Esto puede variar un poco entre una y otra persona, aunque la capacidad fisiológica máxima, es decir, en el ser humano, que éste pueda tolerarlo, llega hasta 500 cc. Les digo que pueda tolerarlo porque cuando esta vejiga se distiende, a medida que va distendiéndose, esta crea una elongación del músculo detrusor, que así se llama el músculo que conforma la vejiga, y al distenderse en su máxima expresión, entonces va a causar dolor al paciente. Entonces tenemos un máximo de unos 450 a unos 500 cc que son tolerables para el ser humano. Sin embargo, cuando se han estudiado cadáveres, se les infiltra o se les inyecta solución y esta pared vesical puede contener de 1000 a 1200 cc de líquido sin que la pared se llegue a desgarrar. La limitante en el humano que esté vivo es que este, al tener una distensión más o menos de 500 cc, entonces va a comenzar a tener dolor porque el músculo se distiende a tal punto que la vascularización al mismo sufre, genera isquemia y duele. Incluso en la actualidad se han llegado a instilar
hasta 3 litros, que sería el equivalente a 3000 ml, en pacientes de bajo sedación y esta se ha tolerado. ¿Ok? Bueno, en el caso de las mujeres, la vejiga es un poquito más ancha que en el hombre y se admite que su capacidad también es un poco mayor. En cambio, en el niño recién nacido, la vejiga es alargada de arriba hacia abajo, adoptando la forma piriforme y con su extremidad más gruesa hacia abajo. Va a situarse por detrás de la pared abdominal, totalmente dentro del abdomen. Pero a medida que el sujeto entonces avanza en edad, se hunde poco a poco en la cavidad pélvica, al mismo tiempo que su parte superior se retrae y después se oblitera y el uraco se alarga hacia abajo, manteniéndola suspendida, porque recuerden que una vez que el producto de la gestación nace, entonces este conducto uraco, que es a través de donde nosotros orinamos o expulsamos la orina a través de nuestro cordón umbilical, entonces se oblitera, se cierra esa luz, ya no hay comunicación con la vejiga y este se convierte en un ligamento, vestigio del uraco, y que una vez cubierto por el peritoneo parietal anterior, entonces se conoce como pliegue umbilical mediano. Como les dije anteriormente, entonces vamos a hablar un poco de la configuración externa de la vejiga y de las relaciones que ésta va a tener con los órganos y estructuras que están a su alrededor. Los caracteres de esta entonces van a variar dependiendo si se encuentra llena o vacía. Y también va a variar en cuanto a las relaciones dependiendo si es hombre o mujer. En el caso de una vejiga vacía, entonces se va a describir una cara superior, una cara antero-inferior, una cara postero-inferior o base, dos bordes laterales, un borde posterior y 3 ángulos. En cuanto a la cara superior, esta cara entonces va a ser cóncava hacia arriba, es triangular y el vértice se orienta hacia adelante. Los 3 lados están constituidos por los bordes laterales y por el borde posterior de la vejiga. La cara superior es la que está tapizada en toda su extensión por el peritoneo. En la parte anterior se va a adherir a la pared vesical y esta va a llegar muy cerca del uraco. Pero por detrás la unión de la serosa y de la vejiga es menos estrecha. Entonces el peritoneo forma parte usualmente sobre la serosa ciertos pliegues transversales que cuando la vejiga está distendida, entonces estos se borran. Uno de ellos, el más importante, se llama pliegue vesical transverso. Por intermedio del peritoneo, entonces la cara superior de la vejiga corresponde o se relaciona con las asas intestinales, con el colon iliopélvico, que sería recto sigmoide, y también podríamos decir que en el caso de las mujeres, con el cuerpo del útero y los ligamentos anchos. En cuanto a la cara anteroinferior, que es la cara que está en relación con ese espacio prevesical o espacio de Rexius, es aquella en la cual se observa que su forma se vuelve convexa, mira hacia abajo y hacia adelante. Está unida a la pared anterior de la pelvis por dos fuertes haces fibrosos y de músculos llamados ligamentos pubovesicales, los cuales estos ligamentos se van a extender desde su parte inferior a la porción inferior de la cara posterior de la sínfisis y también del propio pubis. Esta cara está en relación con el denominado pubis, la parte anterior del elevador del ano, el obturador interno y la aponeurosis de estos músculos. Recuerden que el elevador del ano no es como tal un solo músculo, sino que él está conformado a su vez
por 3 músculos, ¿ok? Entonces, también va a estar en relación con los vasos y los nervios obturadores y por las arteriolas retrosinficiarias, es decir, por las arteriolas que están en la cara posterior de la sínfisis del pubis. Sin embargo, está separada de todos estos órganos por la fascia umbilico-prevesical y por el espacio prevesical. Es decir, son relaciones que tiene la vejiga a través de esta fascia. Pero, ¿qué es la fascia umbilico-prevesical? Es una aponeurosis o una hoja fibrocelular que está tendida desde el ombligo a la aponeurosis pélvica. Esta es triangular y está contorneada en semicono. Su cara posterior es cóncava, recibiendo la vejiga, envuelve de hecho la cara anterior de la vejiga, el uraco y las arterias umbilicales. Esta aponeurosis está débilmente unida a la pared vesical por una delgada lámina de tejido laxo. Su cara anterior va a estar separada de la fascia transversalis por arriba de la sínfisis pubiana, del pubis y de la parte anterior del piso pélvico, por debajo. Ahora bien, el espacio o cavidad de Rexius, o exactamente el espacio prevesical, para no hablar de epónimos, lleno de tejido celular laxo, está situado por delante de la aponeurosis umbilico-prevesical y comprendido entre dos paredes. Si ustedes pueden ver esta imagen de acá, observamos que en este corte sagital podemos verificar en la parte anterior a la fascia transversalis. Luego se encuentra este espacio lleno de tejido celular laxo, en el cual está el plexo de Santorini o plexo prevesical, delimitado por la parte posterior por la fascia prevesical, umbilico prevesical. Esta fascia prevesical entonces se encuentra desde el cuello de la vejiga, elevándose, uniéndose incluso a la cara anterior del uraco y elevándose llegando hasta la parte umbilical, cubierta en la parte interna en conjunto con el uraco por el peritoneo parietal anterior, que en el caso del adulto entonces se estaría denominando ya a esta altura como el ligamento umbilical mediano. Entonces tenemos que el espacio de Rexius está delimitado en la parte anterior por la fascia transversalis, ¿ok? La hoja posterior de esa fascia transversalis. En la parte posterior entonces por la fascia prevesical, y como contenido entonces vamos a tener al plexo de Santorini o el plexo venoso prevesical. En sí, la función de este espacio es garantizar la movilidad de la vejiga hacia la parte anterosuperior. En cuanto a la cara posterior inferior o base de la vejiga, esta también va a tener una forma triangular y va a mirar hacia abajo y hacia atrás. El vértice de este triángulo que me conforma la pared posterior, entonces va a estar demarcado por el orificio vesical de la uretra. La base, entonces, va a estar constituida por el borde posterior de la vejiga. Y las relaciones van a ser diferentes tanto en el hombre como en la mujer. Con respecto al hombre, entonces, hacia abajo y hacia adelante va a estar en relación con la próstata, a la cual está unida por un tejido celular muy denso, el cual contiene numerosas ramificaciones venosas. Por detrás de la próstata, entonces, la base de la vejiga está en relación con las vesículas seminales, con la porción ampular de los conductos deferentes, que van a descender y a converger por dentro de las vesículas seminales hacia la base de la próstata y que van a delimitar entre sí el triángulo
interdeferencial. Esto es importante. También va a estar en relación con los uréteres, los cuales van a insinuarse entre la pared vesical y las vesículas seminales. Está separado de los órganos antes señalados por el peritoneo y por la aponeurosis próstato-peritoneal. El revestimiento peritoneal de la vejiga, que cubre por completo la cara superior de esta, va a descender un poco sobre la cara posterior inferior antes de reflejarse sobre la cara anterior del recto. Y entonces el peritoneo recubre la parte superior de las vesículas seminales y de las ampollas de los conductos deferentes, pero desciende principalmente por dentro del triángulo interdeferencial que les comenté anteriormente. Allí, entonces, ella se proyecta un poco más hacia abajo antes de abordar la cara anterior del recto, constituyendo el denominado fondo de saco vesicorrectal o más conocido como fondo de saco de Douglas. En la mujer, entonces, la cara posterior inferior de la vejiga en su tercio superior va a estar en relación con el cuello del útero y en la parte más inferior a esta, entonces, va a estar adosada o replegada, descansando sobre la vagina. La pared vesical va a estar separada del cuello del útero por un tejido que es adiposo y muy laxo y que es fácilmente disecable para poder separar a estos dos órganos. Sin embargo, a nivel de la vagina existe un tabique vésico-vaginal que está formado por arriba por un tejido conjuntivo que es muy poco denso, en el cual van a pasar los uréteres y las ramas vasculares. Aquí los dos órganos pueden separarse fácilmente uno de otro por disección de esta lámina, pero hacia abajo el tejido intervésico vaginal se hace más denso. En el límite posterior de esta base de la vejiga, que representa la pared posterior, entonces el peritoneo de la cara superior de este órgano se va a reflejar sobre el útero y va a conformar el fondo de saco vésico-uterino. Con respecto a los bordes laterales, estos están en relación estrecha con la arteria umbilical. En el hombre, con los conductos deferentes que bordean con frecuencia la parte posterior de este borde, antes de llegar al ángulo lateral de la vejiga. El peritoneo que reviste la cara superior de la vejiga se va a reflejar a lo largo de los bordes laterales de este órgano, sobre la pared lateral de la pelvis. Muy al contrario, en la mujer se continúa más hacia atrás con la hoja anterior de los ligamentos anchos. El borde posterior, que está conformado en la unión de la cara superior y de la base de la vejiga, que es la misma cara posterior inferior, es cóncavo hacia atrás y va a abrazar a la concavidad del recto, en el caso del hombre. Pero en el caso de la mujer, entonces esta se va a adosar o va a moldarse al istmo uterino. Si hablamos del ángulo anterior o del vértice de la vejiga, cuando esta está vacía se va a continuar con el uraco. Está detrás de la sínfisis y un poco por debajo del borde superior de esta. Por encima de la vejiga se van a levantar entonces un repliegue peritoneal medio, más o menos saliente, y que está levantado por el uraco. Dos pliegues laterales, uno a cada lado, que van a estar dados por el repliegue del peritoneo parietal anterior sobre las arterias epigástricas inferiores, y entre este pliegue lateral de cada lado y el pliegue mediano del uraco, entonces va a estar el pliegue medial conformado por la impresión que deja la porción obliterada de las arterias umbilicales, tanto derechas como izquierdas, en la pared abdominal anterior con la cobertura del peritoneo parietal. Entonces tenemos que el pliegue umbilical mediano nos los da el uraco obliterado, cubierto por peritoneo, si no sería un ligamento. El pliegue interno o medial estaría dado por las arterias umbilicales que van a estar cubiertas por el peritoneo parietal y que es su porción obliterada, y los pliegues laterales nos los van a dar las arterias epigástricas inferiores cubiertas por ese mismo peritoneo parietal.
Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener que dentro de estos pliegues van a existir fositas. Si ustedes llegan a estudiar este tema del Rubier, por favor, tiene muchos errores con respecto a esto. De hecho, hay una imagen, esta que está acá, que les voy a colocar. No se ve muy bien el dibujo como tal, pero lo que está escrito encima sí te detalla y te da una visión de lo que se quiere estudiar con respecto a los ligamentos que están cubiertos por peritoneo y entonces se llamarían pliegues, y de las fositas que hay dentro de ellos. A su vez, también la imagen te enseña por qué es importante conocer todo esto de la pared posterior. A ver, en la línea media, entonces vamos a tener a cada lado un 15. Lo que está entre esos dos 15 es justamente el pliegue mediano, que es el mismo ligamento umbilical medio o mediano, ¿verdad? Ese medio o mediano es el uraco, ¿verdad? Que es el remanente del uraco. A ambos lados, vean que está uno en color azul oscuro, uno a la derecha y uno a la izquierda, por dentro del número 8. Esos son los pliegues o ligamentos umbilical intermedio o interno, como ustedes le quieran llamar. ¿Ok? También lo van a conseguir como medial. Entonces, interno, intermedio o medial va a ser lo mismo. Y por fuera de este estaría el que está como en amarillo, más lateral, que es el pliegue o ligamento umbilical lateral. El único que es impar es el mediano o medio, ¿ok? Los otros dos son bilaterales, es decir, hay derecho e izquierdo. El medial está conformado por las arterias umbilicales obliteradas, el lateral por las arterias epigástricas inferiores que van a estar profundas, que son ramas de la ilíaca antes de abordar el anillo o orificio inguinal profundo, ¿verdad? Y entonces esto es importante porque vean, entre el pliegue umbilical mediano y el pliegue umbilical medial, entonces va a estar la fosa supravesical, que es a través de la cual salen las hernias supravesicales. Entre el ligamento o pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical lateral, entonces va a estar la fosa medial. A través de esta van a salir las hernias que son directas. Y de la fosa lateral o del ligamento o pliegue umbilical lateral hacia el resto de la pared, entonces van a estar la fosa lateral, que es a través de la cual salen las hernias indirectas, que son por la debilidad de la pared posterior del conducto inguinal o del trayecto inguinal, como les di en alguna otra clase. Por debajo entonces de ellas está, pueden ver de manera angulada el ligamento inguinal, y por debajo de este entonces estaría la fosa femoral donde salen las hernias femorales. Entonces en esta imagen tenemos localización, conformación de los pliegues umbilicales de la pared anterior, las fosas que están entre ellos y la respectiva aplicación clínica. Esto es importante sobre todo cuando hay fosas supravesicales que contienen hernias, porque la pared interna del saco de la hernia va a estar conformado por la vejiga. Entonces, no tener conocimiento de la anatomía implica perforar o lesionar la vejiga y complicar al paciente con una lesión de vejiga. Los ángulos laterales colocados en la unión del borde posterior con los bordes laterales, estos ángulos están claramente indicados en el hombre, no tanto en la mujer. A su nivel, los repliegues ureterovesicales se desprenden de la vejiga. Ahora bien, cuando la vejiga está distendida, entonces esto quiere decir que se llena, todas sus paredes se van a distender, pero solo las uniones de las paredes anteroinferior, superior y la conformación de las laterales van a presentar notables modificaciones. La posterior no se modifica tanto. En la pared anteroinferior y superior, entonces, como resultado del crecimiento de la pared anterior, el punto de implantación del uraco se va a levantar sobre más por encima, quise decir, de la sínfisis.
Cuanto más distendida esté la vejiga, más arriba va a estar entonces esta implantación del uraco. Esto, a su vez, como el uraco está cubierto por el peritoneo, va a hacer un repliegue o va a levantar conformando un fondo de saco prevesical. Este fondo de saco prevesical puede estar incluso por encima de la sínfisis púbica entre 1.5 a 2 centímetros, ¿ok? Pero no mayor a esta porque la pared anterior inferior de la vejiga no le permite a la misma crecer tanto en esa dirección, sino que el crecimiento mayor de la vejiga está más hacia su cara superior y posterior. En tanto que si en la vejiga vacía nosotros no teníamos paredes laterales, una vez que la vejiga comienza a llenarse, los bordes laterales de la vejiga se ensanchan, crecen y conforman las paredes laterales, las cuales van a desplazar al peritoneo parietal que está cubriendo parte de la pelvis menor y en vista de que en el hombre el conducto deferente está adherido al peritoneo, este es arrastrado por el peritoneo y se aplica también sobre la pared vesical lateral, cruzando a la arteria umbilical y pasando por fuera y por encima de esta. Existe una estructura denominada celda vesical en la cual se contiene a la vejiga. En el hombre está totalmente contenida en un espacio fibroceroso cuyas paredes están conformadas tanto por el peritoneo vesical y por las aponeurosis o fascias perivesicales. Es decir, está constituida por arriba por el revestimiento del peritoneo parietal sobre la cara superior de la vejiga, por abajo y hacia adelante por la aponeurosis umbilico-prevesical, por debajo y por detrás por la aponeurosis próstato-peritoneal en el caso del hombre, como les dije anteriormente. Ahora bien, en el caso de la mujer se ha descrito detalladamente una lámina vésico-vaginal, que muchas veces se puede confundir con el tejido celulofibroso que une la vejiga con la misma vagina, pero esta lámina no es morfológicamente comparable con las aponeurosis próstato-peritoneales, es un poco más blanda. El espacio vesical está entonces ampliamente abierto en la mujer en toda la extensión de la pared posterior inferior de la vejiga, que está en relación con la vagina y con el cuello uterino. Este espacio fibroceroso está separado de este órgano por una delgada capa que es conjuntiva perivesical. Muchas veces le logran dar el nombre de vaina lantoidea, y la presencia de este tejido conjuntivo entonces permite separar a la vejiga de las paredes de su celda fibrocerosa, salvo por arriba, cerca del uraco, en donde la vejiga se adhiere fuertemente al peritoneo parietal. Ahora bien, con respecto a la configuración interna, entonces sabemos que la vejiga es de color roja en el ser vivo, pero cuando lo evaluamos en cadáveres, esta es más grisácea, ¿no? En el niño tiende a ser lisa su conformación interna, pero se va transformando de manera alveolar en el adulto a consecuencia de la hipertrofia y esto es consecuencia de la distensión y retracción de la misma vejiga. En el anciano, ya esta capa muscular interna, sus fascículos, se han hipertrofiado tanto que van a desarrollar paulatinamente ciertos rodetes o relieves que se van a unir entre sí y van a determinar una vejiga en columnas, ¿ok? En esta superficie interna entonces vamos a ver tres orificios. Uno que es anterior y central o medio, que es el orificio uretral, que también se corresponde con el llamado cuello vesical. Los otros dos, que son laterales, son los orificios ureterales, tanto derecho como izquierdo. Y recuerden que estos estaban en el ángulo lateral. De manera indistinta, tanto en mujer como en hombre, el cuello de la vejiga u orificio uretral entonces estará situado en un punto variable de la mitad inferior de la sínfisis y a 2 o 3 centímetros
por detrás de esta articulación. Y esto va a depender de qué tan distendida o no esté la vejiga. Los orificios ureterales, estrechos y elípticos, se orientan de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Van a estar colocados aproximadamente a 2.5 centímetros uno del otro y a 2 o 3 centímetros por detrás y por fuera del orificio uretral, cuando la vejiga se encuentra vacía. Estos tres orificios van a ocupar los tres ángulos de los triángulos, el trígono de Litour, cuya superficie es casi siempre llana y lisa. Los bordes del trígono de Litour están delimitados por los rodetes que forman en la superficie de la vejiga dos haces musculares que van a prolongar las fibras longitudinales de los uréteres. El rodete posterior es el más saliente y el fascículo muscular que lo levanta se llama músculo interureteral. La parte de la cara posterior inferior que está situada por detrás del rodete interureteral va a ser más o menos aplanada y se denomina trasfondo de la vejiga. La profundidad de este fondo aumenta con la edad. En cuanto a la irrigación de la vejiga urinaria, entonces tenemos que es totalmente dada por la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esta arteria ilíaca interna, entonces, nos va a dar una arteria umbilical que en su porción permeable nos va a dar, a su vez, a la arteria vesical superior, que va a irrigar la parte superior, valga la redundancia, de la vejiga. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver en amarillo, el círculo óvalo. En amarillo es la ilíaca interna, baja, y en azul estaría la arteria umbilical en su porción permeable, la cual más adelante, o sea, bifurcar, nos va a dar. En anaranjado vemos las arterias vesicales superiores y ya en verde con el óvalo bordeado de amarillo tenemos la porción ya obliterada de la arteria umbilical que va a formar el ligamento umbilical medial. También vamos a recibir irrigación de un tronco o un plexo vesical inferior. Esta arteria vesical inferior puede salir o bien de la rectal media o bien como rama directa de la hipogástrica. Vean que está delimitada con un óvalo negro bordeado de amarillo, y esta a su vez nos puede dar a la arteria del conducto deferente, que me va a ayudar a irrigar la parte superior de la vejiga. Entonces la arteria vesical inferior me irriga a través de la arteria para el conducto deferente a la parte superior de la vejiga, pero también me va a irrigar a la base o cara posterior inferior de la misma. En la mujer, entonces, la arteria vaginal también nos puede ayudar a irrigar la cara posterior inferior de la vagina. Aquí en esta imagen podemos ver la arteria del conducto deferente como un rayito amarillo, aunque está muy superior y ya viene desde abajo de la vesical inferior. Respecto al drenaje venoso, entonces esta lo hace la parte anterior, lo va a hacer a un plexo muy superficial y rico en venas, que es el plexo de Santorini, que lo comenté anteriormente, que estaba en el espacio prevesical. Hacia los laterales, entonces, va a drenar toda la superficie de la vejiga hacia el plexo prostático en el caso de que sea un hombre, o hacia el plexo vesical, y este a su vez van a drenar hacia la vena ilíaca interna. El drenaje de los linfáticos entonces va a ser dirigido hacia los vasos o ganglios ilíacos externos y en particular a la cadena media e interna. En ocasiones también van a los ganglios hipogástricos o ilíacos primitivos, pero más comúnmente es a la cadena media e interna. Por último, los linfáticos nacidos en las proximidades del cuello de la vejiga, estos sí se van a dirigir hacia atrás y arriba y van a terminar en los ganglios del promontorio. La inervación de la vejiga está regulada por el sistema autónomo y somático.
La inervación simpática nos las va a dar el nervio hipogástrico conformado por el 12º torácico y el 2º lumbar. Y esta provoca la relajación de los músculos detrusores. Por lo tanto, va a conducir a la retención de orina. La inervación parasimpática nos las va a dar el nervio pélvico, formado por el 2º sacro y el 4º sacro, y va a provocar lo contrario al anterior, es decir, la contracción del músculo detrusor y del esfínter uretral, el cual va a estimular la micción. En cuanto a la inervación somática, entonces el nervio pudendo, conformado por el sacro 2 y el sacro 4, raíces de esto, me va a inervar al músculo del esfínter uretral externo y me va a conducir al control voluntario de la micción. Recuerden entonces, nervio pélvico, conformado por sacro 2 y sacro 4, me controla el esfínter uretral interno y el pudendo al externo. ¿Cómo lo recuerdo? Bueno, fácil. Si el externo es el que podemos controlar, entonces, como el externo nos lo da el pudendo evita que nosotros estemos en pudor. ¿Por qué? Porque controlamos el esfínter y no nos orinamos. Ahora, la configuración de la pared de la vejiga está formada por 3 túnicas. Una túnica externa que es denominada adventicia, que fácilmente se puede confundir con las fascias o con otras celosas que estén cubriendo la vejiga. Una capa o túnica media en la cual están conformadas por músculo, 3 capas de músculo, una longitudinal externa, una media circular y una longitudinal interna. La longitudinal externa se va a prolongar desde la vejiga hasta la parte posterior, hasta la cara posterior del pubis, hacia el borde inferior, conformando los ligamentos pubovesicales. Muy bien, ahora vamos a hablar de las arterias ilíacas. ¿Ok? Primero debemos recordar que la aorta abdominal tiene como arterias o ramas terminales a las 2 ilíacas primitivas o comunes, derecha e izquierda, y también a la arteria sacra media, que sabemos que sale de la cara posterior de la aorta y que va a darnos la quinta rama lumbar, ¿verdad? Para la irrigación parietal. También nos va a dar ramas que se van a anastomosar con ramas de las sacras laterales y nos puede dar pequeños ramos para la cara posterior del recto. Bien, con respecto a las arterias ilíacas comunes o primitivas, entonces, en cuanto a su trayecto desde su origen, estas arterias van a dirigirse de manera oblicua hacia abajo y hacia afuera y se van a dividir después de un trayecto corto entre 4 a 6 centímetros promedio de longitud que va a tener entonces estas arterias ilíacas comunes o primitivas. ¿Dónde inician entonces estas arterias ilíacas comunes? A nivel del L4 y van a terminar rápidamente a nivel del disco lumbosacro. ¿Ok? Recordando que estas son ramos arteriales que están en el retroperitoneo y que rápidamente entonces van a dar a sus ramas terminales porque las ramas o arterias ilíacas comunes no dan colaterales de importancia, pero ellas rápidamente entonces se van a dividir en una arteria ilíaca externa y en una arteria ilíaca interna. En cuanto a las relaciones de las arterias ilíacas primitivas, entonces por delante están cubiertas por el peritoneo. La arteria ilíaca primitiva izquierda va a constituir la pared posterior de la fosa intersigmoidea y los vasos espermáticos u ováricos, dependiendo del sexo del paciente, van a quedar por fuera de ellas. Por último, lo más frecuente es que el uréter izquierdo puede cruzar la extremidad inferior de la ilíaca primitiva, mientras que el uréter derecho pasa por sobre la ilíaca externa. Esto recuerden que cuando se produce
la movilización de la aorta desde el lado izquierdo de la columna vertebral a la cara anterior, aunque esta pasa a la cara anterior, siempre queda un tanto más hacia la parte izquierda. Entonces la ilíaca externa del lado derecho, o mejor dicho, la ilíaca común del lado derecho, es, aunque es un poco más larga, tiende a visualizarse la bifurcación de esta un poco más arriba y por lo tanto al pasar el uréter, dependiendo del individuo, entonces del lado derecho puede cruzar por encima de la ilíaca externa o por la ilíaca común, aunque siempre del lado izquierdo este pasa por encima de la ilíaca común izquierda. Por detrás, las arterias ilíacas primitivas entonces van a estar en relación con los vasos venosos que tienen su mismo nombre, es decir, sus homónimos. Del lado derecho, en un principio, esta va a estar un poco supero externo a la arteria ilíaca primitiva, la cual después se va a hacer posterior y por último va a pasar a ser medial a este vaso sanguíneo. Desde el lado izquierdo, entonces, la vena desde un principio, la vena ilíaca primitiva izquierda, entonces va a estar posterior a la cara, posterior, valga la redundancia, de la arteria ilíaca derecha, luego medial a la arteria ilíaca izquierda, manteniéndose así por todo su recorrido. Tanto arterias como venas primitivas ilíacas, entonces, van a pasar a cada lado por delante de una depresión profunda que está comprendida entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y del músculo psoas, cuyo fondo está constituido por la aleta sacra. Este espacio es conocido como fosa lumbosacra, muchachos. Y en ella se van a encontrar el tronco lumbosacro, por fuera de este tronco, el nervio obturador y las arterias iliolumbares. Por delante de estos nervios y vasos, entonces está el grupo medio de ganglios ilíacos primitivos y por último la quinta arteria lumbar que penetra en esta depresión aplicada sobre la cara lateral de la quinta vértebra lumbar. En cuanto a sus ramas colaterales, como les comenté, las arterias ilíacas primitivas no dan una rama específica o de mayor importancia, pero pueden dar unas ramas que son inconstantes o que pueden también nacer de la arteria ilíaca interna o de la arteria ilíaca externa, y estas son las arterias ureterales inferiores. Una vez que se produce la bifurcación a nivel del disco lumbosacro, entonces encontramos a la arteria ilíaca externa a cada lado. Esta rama de bifurcación externa de la ilíaca primitiva se va a extender a lo largo de la parte anterointerna del músculo psoas, desde esta bifurcación hasta el arco crural, donde se convierte en arteria femoral al pasar por dentro de este. Esta está en relación por delante con el peritoneo que la cubre, en el uréter, que en el mayor número de los casos cruza la extremidad superior de la ilíaca externa derecha, también con los vasos útero-ováricos, que de una manera constante cruzan a la izquierda, lo mismo que a la derecha, con la arteria ilíaca externa, y por fuera con el psoas, con el nervio genitocrural que va a corresponder o que recorre su borde externo. Además, la arteria ilíaca izquierda está rodeada por fuera por la raíz externa del mesocolon pélvico, mientras que la arteria derecha corresponde al ciego y al apéndice. Por dentro, con la vena ilíaca externa, que de abajo hacia arriba tiende a insinuarse sobre y por detrás de la arteria, con el conducto deferente o el ligamento redondo, que cruzan el asa de la epigástrica. Por detrás, con el psoas hasta abajo,
con el psoas y la vena ilíaca externa también hacia arriba. También va a estar en relación con las cadenas externas y medias de los ganglios ilíacos externos. La arteria y la vena están contenidos en una vaina fibrosa que estrechamente está unida por fuera con la aponeurosis del músculo psoas. En cuanto a sus ramas colaterales, la arteria externa o ilíaca externa da cerca del arco femoral dos colaterales, las epigástricas, que son las epigástricas inferiores, y la arteria circunfleja ilíaca profunda. La epigástrica dará la arteria funicular, la cual se anastomosa con la obturatriz y el ramo suprapubiano. Esta arteria funicular nace del callado de la epigástrica y va a penetrar en el conducto inguinal o trayecto inguinal. La otra rama colateral de la arteria ilíaca externa es la circunfleja ilíaca profunda. Esta arteria sale casi que al mismo nivel de la epigástrica, pero en la cara externa de la ilíaca externa. Se va a dirigir hacia arriba y luego hacia afuera, por detrás y a lo largo de la arcada crural o del ligamento inguinal, en un estrecho espacio que es prismático y que está comprendido entre la arcada crural por delante, la fascia transversal hacia atrás y la fascia ilíaca hacia abajo. Un poco antes de llegar a la espina ilíaca anterosuperior, entonces va a emitir ramas ascendentes llamadas epigástricas laterales. Ella va a darnos entonces así, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, dos ramas terminales, una abdominal y una ilíaca. La abdominal asciende, se ramifica y se va hacia la pared. En cambio, la ilíaca o circunfleja perfora el transverso y camina a lo largo de la cresta ilíaca hacia el transverso y el oblicuo menor. Así como la arteria ilíaca primitiva entonces nos da una rama externa, también nos da una rama interna, que es la comúnmente conocida como la arteria hipogástrica. En la mayoría de los casos, esta arteria, de unos 4 centímetros aproximadamente de longitud, se separa en ángulo agudo de su arteria ilíaca externa y desciende casi verticalmente por delante de la aleta del sacro, por dentro del psoas y por detrás y cerca de la ilíaca externa, que se va a proyectar sobre ella y que la oculta parcialmente. La hipogástrica entonces de manera rápida va a cruzar el estrecho superior y se hunde en la pelvis por delante de la articulación sacroilíaca, siguiendo una dirección ligeramente oblicua hacia atrás y hacia abajo, y termina un poco por encima de la escotadura ciática mayor. En este corto trayecto, entonces, la arteria hipogástrica está acompañada por la vena hipogástrica y también por el uréter. La vena hipogástrica derecha está situada por fuera de la arteria, en tanto que la vena izquierda sube por fuera y por detrás del tronco arterial. El uréter derecho desciende por delante de la hipogástrica y el uréter izquierdo está situado por detrás y por dentro de la arteria. Sin embargo, esta disposición no es constante. Ya como que les expliqué anteriormente por qué podía o no pasar esto. El nervio obturador pasa por fuera de los vasos hipogástricos, mientras que los ganglios linfáticos se sitúan sobre toda la vecindad del origen de sus ramas, es decir, a nivel de los troncos, tanto anterior como posterior. ¿Cómo son estos troncos anterior y posterior? Bueno, en lo que respecta a la arteria hipogástrica, ella nos va a dar, y ustedes van a conseguir, dependiendo del texto donde lo estudien, que nos va a tener ramas parietales y ramas viscerales. De las ramas parietales van a haber ramas que son intrapélvicas y otras ramas que van a ser extrapélvicas. Esta arteria entonces nos va a irrigar a todas las estructuras y órganos que se encuentran dentro de la pelvis. Entonces vamos a comenzar por dilucidar estos troncos y las arterias que lo conforman. La arteria hipogástrica entonces va a terminar o bien en el borde superior de la escotadura ciática mayor o un poco por encima de esta, dando 12 ramas.
Generalmente estas ramas nacen unas veces directamente de la hipogástrica y otras veces, que es lo más frecuente, da dos troncos, uno anterior y uno posterior. El anterior nos va a dar a la arteria obturatriz, la umbilical, la isquiática, la pudenda interna, la vesical inferior, la hemorroidal media, que también es conocida como rectal media, la prostática y la vesicodeferencial. Estas dos últimas que nombré, la prostática y la vesicodeferencial, en el caso de las mujeres está sustituida por la uterina y la vaginal. De todas las ramas, las más voluminosas van a ser la pudenda interna y la isquiática, las cuales van a salir generalmente del tronco anterior. Con respecto al tronco posterior, se divide en 4 ramas: la iliolumbar, la sacra lateral superior, la sacra lateral inferior y la arteria glútea. Como les dije anteriormente, la manera en cómo estas se distribuyen varían de un sujeto a otro, y entre estas ramas que nos van a nos van a irrigar a los órganos intrapélvicos y a la pared pélvica como tal, entonces vamos a tener 3 categorías de ramas. Tenemos las viscerales, las parietales intrapélvicas y las parietales extrapélvicas. En sí, los vasos hipogástricos y sus ramas van a ocupar entonces el espacio pelvirrectal superior, comprendido entre el peritoneo parietal, por una parte, y también las paredes de la cavidad pélvica, por otra. Con respecto entonces al tronco anterior, tenemos que la arteria umbilical es la primera rama que esta va a dar. Esta arteria se extiende desde la hipogástrica al ombligo. En el feto esta arteria está completamente permeable, es de calibre muy grueso y atraviesa el ombligo con la alantoides. Todo esto va a ser para llevarle la sangre a la placenta. Pero en el adulto, entonces, este va a terminar en el ombligo. ¿Cómo va a terminar en el ombligo? Vean, desde su origen, entonces, la arteria umbilical se va a dirigir oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, hacia la pared lateral de la vejiga. Se inclina después hacia arriba y hacia adentro y asciende primero a lo largo del borde lateral de la vejiga, cuando está vacía, y cuando está llena de la cara lateral, de cada lado, ¿ok? Y después por la pared abdominal. Pero recuerden que la arteria umbilical solo es permeable en el adulto en su parte pélvica, donde da nacimiento a 2 o 3 ramitos. Esos 2 o 3 ramitos entonces van a ser las arterias vesicales superiores, que se ramifican en la pared lateral y superior de la vejiga. Entonces, la vejiga en su cara superior y posterior y un poquito lateral está irrigada por las arterias vesicales superiores, rama de la arteria umbilical, que es rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Y así como tenemos entonces una arteria vesical superior, tenemos la arteria vesical inferior, que esta rama si viene directo del tronco y que se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, y se ramifica en la pared posterior inferior de la vejiga. Va a proporcionar también igualmente algunos ramos a las vesículas seminales y a la próstata en el caso de que sea un hombre, y a la vagina y a la uretra en el caso de que sea una mujer. La tercera rama sería la arteria prostática. La arteria prostática nace lo más frecuentemente de una de las otras ramas viscerales de la hipogástrica. Esta entonces se va a ramificar en la cara lateral de la próstata y en la parte de la vejiga que está adyacente a esa próstata. De cuarto tendríamos a la arteria vesicodeferencial, ¿ok? Esta arteria va a dirigirse entonces, como las precedentes, hacia adelante, abajo y adentro, y distribuyéndose en la vesícula seminal y en la pared posterior inferior de la misma vejiga. Entonces, esta rama o arteria vesicodiferencial, antes de irse a la cara posterior inferior de la vejiga, va a dar una rama para el deferente,
que es la arteria deferencial, y que ésta se va a dividir en una hoja anterior y una hoja posterior, o una arteria anterior y una arteria posterior, que va a descender por dichas caras del conducto hasta el epidídimo, donde se van a anastomosar con ramificaciones de la arteria espermática. Ahora bien, la siguiente arteria, que es la arteria uterina, tiene un trayecto importante y múltiples ramas, ¿ok? Entonces, primeramente esta arteria uterina va a descender adosada a la pared pélvica en un promedio de 5 a 6 centímetros, casi hasta el nivel de la espina ciática. En esta primera parte de su trayecto, la arteria está colocada por detrás y por fuera del uréter y cruza hacia abajo la extremidad inferior de la fosita ovárica. Una vez que cruza esta fosita ovárica, entonces ella cambia de dirección, se dirige hacia adentro y pasa por debajo de los ligamentos anchos. En este corto segmento, entonces, la arteria uterina cruza al uréter pasando por delante y por encima de este. Aquí el refrán que comúnmente conocemos en anatomía, que dice: las aguas del río pasan por debajo del puente. El puente es la arteria uterina y las aguas del río, la orina que se contiene dentro del uréter. Entonces, este entrecruzamiento va aproximadamente a 1.5-2 centímetros de el cuello del útero. Y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque al momento de nosotros pinzar la arteria uterina durante la histerectomía, debemos hacerlo muy pegadito al cuello del útero, porque si lo hacemos un poco más lateral, corremos con la posibilidad de clampear o lesionar a los uréteres. Una vez entonces que está cruzado el uréter, la arteria uterina se dobla hacia arriba y penetra en la base de los ligamentos anchos, describiendo una curva conocida como el callado de la arteria uterina. Entonces, esta va subiendo, conformando un vértice de aproximadamente 1.5 centímetros por encima del fondo del saco lateral de la vagina. Allí la arteria asciende aproximadamente muy pegadita al útero y sigue después el borde lateral del cuerpo uterino. A lo largo del útero, entonces, esta va a dar ramas que van a ser perforantes, irrigando a esta pared, la cual en la nulípara va a ser una arteria sinuosa, y en cambio en las multíparas van a tener ciertas flexuosidades, porque en estas se ha distendido previamente el útero, y una vez que da a luz, entonces quedan esas como arterias muy flexionadas, ¿no? La arteria entonces se va a separar del cuerpo del útero en el borde superior, un poco por debajo del ángulo lateral, y se dirige entonces desde adentro hacia afuera por debajo del ligamento útero-ovárico hasta la extremidad inferior del mismo, llegando al ovario, donde se van a... Como les dije, entonces, esta arteria uterina nos va a dar múltiples ramas. Dentro de ellas son 6 las importantes. Entonces, las primeras van a ser las ramas ureterales, que se desprenden de esta arteria cuando cruza al uréter. También hay ramos vesicovaginales que nacen de la uterina en número variable en la vecindad, es decir, en la cercanía inmediata del uréter, por arriba y por debajo del cruzamiento de este conducto por la arteria. Es así entonces como se van a distribuir en la pared posterior inferior de la vejiga y en la pared anterior de la vagina. El tercer grupo de ramas serían las cervicovaginales, que son voluminosas y que se desprenden del callado de la arteria uterina. Esta cuando hace el callado, y se ramifica en el cuello del útero, en el fondo del saco lateral de la vagina.
Hay ramos uterinos que son numerosos y flexuosos, como lo dije anteriormente, y que se dividen en ramos del cuello y ramos del cuerpo. Los ramos del cuerpo, estos van a aproximarse a la parte más alta, y el último vaso de estos que van al cuerpo será la arteria recurrente del útero, que nace de la uterina cuando éste ya se ha alejado del cuerpo para alcanzar al ovario. ¿Ok? También está la arteria tubárica interna, que nace de la vecindad del ángulo uterino, se dirige desde adentro hacia afuera a través del mesosalping, que es el meso de la trompa uterina, y debajo de la trompa entonces se va a anastomosar con la rama tubárica externa proveniente de la ovárica. Entonces, tubárica interna uterina, tubárica externa ovárica. Y algunos van a considerar a la interna como rama terminal de la uterina. También están los ramos ováricos, que se desprenden de la terminación de la uterina, que es decir, de la anastomosis que la une con la ovárica. Otra rama de la ilíaca interna es la arteria vaginal, como uno de sus viscerales. Es también llamada vaginal larga para distinguirla de las ramas vaginales de la arteria uterina, y se dirige hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante, dividiéndose por debajo de la extremidad superior del borde lateral de la vagina en dos ramos que se ramifican en la pared anterior y también en la pared posterior de la vagina. Por último tenemos a la arteria hemorroidal media, que también es conocida como rectal media. Esta se dirige hacia abajo y hacia adentro y se ramifica en la parte lateral e inferior de la ampolla rectal, anastomosándose con la hemorroidal superior, que es rama de la mesentérica inferior, y con la hemorroidal inferior, que es rama de la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna es una rama parietal extrapélvica que vamos a hablar al final de la parte vascular. Pasando entonces a las ramas parietales intrapélvicas, tenemos que aquí van a existir tres. La iliolumbar, que asciende por detrás del tronco de la hipogástrica, por delante del nervio lumbosacro, y va a penetrar en la fosa lumbosacra, que está comprendida entre la quinta lumbar y el psoas, como lo habíamos hablado anteriormente. Se divide allí en dos ramas terminales, una posterior o ascendente y otra transversal. La transversal o ilíaca se dirige hacia afuera, bajo el psoas, y se divide en dos ramos, uno superficial y otro profundo. Estos ramos caminan uno por encima y otro por debajo del músculo ilíaco y se van a anastomosar con la circunfleja ilíaca. Mientras que el ascendente entonces se introduce entre los músculos psoas, el cuadrado lumbar y el espinal. Y a veces también puede dar un ramo espinal que va a suplir a la rama de la quinta lumbar. La segunda rama intrapélvica entonces sería la arteria sacra lateral superior, que se dirige hacia adentro, penetra en el primer agujero sacro anterior y se divide en dos ramos. Uno que es especial y se va hacia el conducto sacro, y otro que es dorsal. Esta se va a ir a través del agujero sacro posterior y se va a perder dentro del tejido blando que está en esta parte, irrigándolo. Entonces pasamos a las ramas parietales extrapélvicas, donde estarían la arteria glútea, la isquiática, la arteria obturatriz y la arteria pudenda interna. La primera, que es la arteria glútea, es la arteria más voluminosa del tronco posterior de la hipogástrica y se dirige entonces hacia abajo, atrás y afuera, pasa por el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro y atraviesa la escotadura ciática mayor. Esto es importante, va a pasar por encima del piramidal y penetra en la región glútea. Allí en la región glútea entonces se va a dividir en dos ramas, una superficial y una profunda. La rama superficial de la arteria glútea va a irrigar al glúteo mayor, mientras que la segunda rama se va a dividir en las profundidades y me va a conformar las ramas para el glúteo medio y menor.
Otra rama extrapélvica entonces sería la arteria obturatriz. La arteria obturatriz entonces desciende oblicuamente hacia adelante y hacia abajo por la pared lateral de la excavación pélvica y después se introduce en el conducto subpubiano, donde se va a dividir en dos ramas terminales, una anterior y otra posterior. A nivel de la pelvis, entonces, esta está aplicada sobre la aponeurosis del músculo obturador interno entre el nervio obturador que está por arriba y la vena que está por debajo. En la mujer, los vasos y el nervio obturador van a cruzar a esta hacia afuera, la fosita ovárica y la inserción lateral del ligamento ancho. En tanto que a nivel subpubiano, entonces el nervio se coloca por fuera de los vasos. Sus ramas terminales en el trayecto intrapélvico va a dar ramos musculares para el psoas ilíaco y el obturador interno, un ramo vesical destinado a la parte anterior inferior de la vejiga y una rama retropubiana cuyas ramificaciones se van a anastomosar con las del lado contrario, por detrás de la sínfisis pubiana. La obturatriz se va a anastomosar también con la epigástrica o con su rama suprapubiana mediante un ramo que a veces es muy voluminoso. En tanto que la arteria isquiática va a ser la rama de mayor calibre, pero del tronco terminal anterior. Va a descender por delante de la aponeurosis y del plexo sacro, al cual atraviesa muy pronto, pasando entre los nervios sacro 2 y sacro 3, y a este nivel entonces la isquiática sale de la pelvis por la parte inferior de la escotadura ciátrica mayor, por debajo del piramidal. Entonces tenemos el piramidal, por encima de este va a salir la arteria glútea y por debajo del músculo piramidal entonces va a pasar la arteria isquiática o va a salir de la cavidad pélvica. Este nivel entonces va a estar medial a los vasos y nervios pudendo internos, atravesando también hacia arriba o de arriba abajo, perdón, la región glútea donde va a dar numerosas colaterales. Después desciende hacia el muslo donde va a hacer anastomosis con la perforante superior que es rama de la femoral profunda. Por último, tenemos entonces a la arteria pudenda interna. Esta arteria es el vaso del periné y de los órganos genitales externos. Entonces, esta va a ir desde su origen en el tronco terminal anterior, desciende primero a la excavación pélvica, donde camina por delante del plexo sacro, después por debajo del borde inferior del mismo y por fuera del nervio pudendo interno. A continuación del cuarto nervio sacro, va a penetrar en la región glútea por la parte inferior de la escotadura ciática mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que la pudenda interna va acompañada de la isquiática, ¿ok? Importante aquí que la arteria solo asoma en esta región porque contornea la espina ciática y se introduce en el periné. En el periné, entonces, camina primero oblicuamente hacia abajo y hacia adelante por la pared externa de la fosa isquiorrectal, después oblicuamente hacia adelante y hacia arriba y a lo largo de la rama isquiopubiana hasta el borde inferior de la sínfisis, donde da su rama terminal, que es la dorsal del pene en el hombre o la del clítoris en la mujer. En cuanto a sus ramas colaterales, entonces, este nivel de la excavación pélvica no da ramas importantes. Generalmente sus ramas importantes son a nivel del periné, donde va a dar las hemorroidales inferiores, la perineal superficial, la vulvouretral, la cavernosa vesical anterior, la arteria adiposa prevesical y por último las arterias tanto retro como presinfisianas. Ahora, las hemorroides inferiores en número variable nacen en el hueco isquiorrectal, se dirigen hacia adentro, hacia abajo y a través de la fosa isquiorrectal
se van a distribuir en las paredes del conducto anal y en la piel de la parte anal del perineo. Estas arterias entonces se van a anastomosar con las otras hemorroidales. Acá en este esquema entonces pueden ver un resumen de las arterias parietales, que serían la iliolumbar, la sacrolateral superior, también sacrolateral inferior, obturatriz, glútea superior e inferior y la pudenda interna. En tanto que las ramas viscerales van a la umbilical, vesical superior, conducto deferente, vesical inferior, uterina, vaginal y rectal o hemorroidal media. En cuanto al plexo sacrococcigio, entonces debemos recordar con esta imagen que está acá que en la clase anterior hablábamos del plexo lumbar y que el E4 y el E5 entonces iban a dar una rama para conformar el tronco lumbosacro, que este tronco lumbosacro iba a servir de puente para comunicar al plexo lumbar con el sacrococcigio. Entonces, una vez que el E4 y el E5 han dado sus ramas, a estas se unen S1, S2 y S3, ramas tanto anteriores como posteriores, que van a conformar a nuestro nervio ciático. Este nervio ciático es un nervio que es mixto, que me va a inervar, dar la sensibilidad de la parte posterior del muslo, la pierna y el pie. Y en la parte motor entonces me va a ayudar a flexionar la pierna. Muchos dicen que nuestro nervio ciático, que es el de mayor longitud y calibre, tiene en su interior entonces al nervio tibial o ciático popliteo interno y también al nervio peroneo común. Pero entonces verificamos cómo están conformados estos nervios y tenemos que las ramas posteriores del E4, L5, S1 y S2 me van a conformar al nervio peroneo común. Por otro lado, entonces el nervio tibial va a estar conformado por las raíces anteriores o ramas anteriores del E4, L5, S1, S2 y también S3 y que me va a inervar al músculo popliteo, al sóleo, entre otros músculos de la región. A continuación, entonces, S2, S3 y S4 van a dar una rama para conformar al nervio pudendo. Este nervio pudendo también es conocido como plexo pudendo y va a ser el encargado de inervarme a los genitales externos, así como también a los esfínteres, entre ellos el esfínter interno de la vejiga y también del ano. Bien, S4, S5 y la primera coccigia entonces van a dar una rama para conformar al plexo coccigio. Hasta aquí entonces tenemos a los troncos primarios o principales de este plexo. Vamos a hablar ahora de lo que serían los troncos secundarios del mismo. Observen acá abajo que entonces del plexo coccigio va a salir el nervio anococcigio, que es el encargado de inervar la piel del área perianal. Vemos que hasta ahora hemos hablado de las ramas anteriores y vamos a proceder a hablar entonces de las ramas posteriores. Las ramas posteriores del nervio o L4, L5 y S1 van a dar por conformación al nervio glúteo superior, el cual nos va a inervar entonces al músculo del extensor de la fascia lata, al glúteo medio y el glúteo menor. Observen acá entonces que L5, S1 y S2 me van a dar una rama posterior para conformar al nervio glúteo inferior que nos va a inervar al glúteo mayor. Luego entonces S1 y S2 me van a dar ramas posteriores para
formar al nervio piriforme que me va a inervar al músculo piriforme. S1, S2 y S3 me van a dar ramas posteriores conformando al nervio cutáneo femoral posterior que me va a inervar a toda la cara posterior del muslo. Si nos vamos hacia las ramas anteriores, entonces L4, L5 y S1 me van a conformar al nervio cuadrado femoral que me va a inervar al músculo que lleva este mismo nombre. Por último, entonces L5, S1 y S2 nos van a dar ramas anteriores para formar al nervio obturador interno, el cual va a inervar al músculo que tiene este mismo nombre. Aquí tienen otra imagen donde sí se pueden ver la conformación como tal de los nervios y cómo se distribuyen uno con respecto a otro. Por último, muchachos, cuando hablábamos de las ramas parietales intrapélvicas, que les dije que eran 3, les nombré solamente 2, la iliolumbar, la arteria sacra lateral superior, pero nos faltó la arteria sacra lateral inferior, que es la que se desciende por delante de los nervios sacros y enfrente de los agujeros sacros anteriores. Y esta se va a terminar anastomosándose con las últimas de las ramas laterales de la arteria sacra media. Y por eso es que es importante. Porque incluso esta arteria va a dar como colaterales entonces a ramos externos para los músculos piramidales e isquiococcígeos, ramos internos que se anastomosan con las ramas laterales de la sacra media que ya les comenté, y ramos dorsoespinales que se introducen en los agujeros sacros segundo, tercero y cuarto y se dividen en un ramo espinal y un ramo dorsal, que tienen la misma disposición que los de la sacra lateral superior. Bueno, hasta aquí esta clase es un tanto larga, pero si ustedes la complementan con el atlas pueden lograr llegar a entenderla.